Vamos a ir de a poquito repasando entonces ácidos nucleicos. O sea, nosotros hasta ahora vimos de biomoléculas, lo que sería módulo 2, vimos glúcidos, con su clasificación, con sus características generales, con las funciones que cumplen adentro de las células cuando los consideramos con ejemplos, ¿no? Hablábamos del almidón, del glucógeno, de la celulosa, le poníamos nombre y apellido a algún glúcido, a algún polisacárido, por ejemplo, y decíamos qué era lo que hacía dentro de la célula o antes. Después vimos lípidos. De lípidos, como que lo más importante era no forman polímeros, así que cada lípido es un mundo, por así decirlo, y nos teníamos que basar en la clasificación biológica que ya les había dado para poder empezar a entenderlos o a diagramar mentalmente cómo eran esas biomoléculas. Sobre todo porque los lípidos no tenían una definición, ¿sí? General, en términos químicos, que era fácil de entender, era muy operacional. No hablaba casi de funciones ni nada más. Y después, obviamente, la clase siguiente vimos ácidos nucleicos, lo que vamos a repasar ahora. Entonces, de ácidos nucleicos lo que nosotros primero planteamos fue que los ácidos nucleicos eran polímeros que, o sea, se podían generar en forma de polímeros, que los dos polímeros más importantes que encontrábamos dentro de las células eran el ADN y el ARN, y después también estuvimos hablando, obviamente, de cómo eran los monómeros que formaban esos polímeros, y si había alguno a destacar en forma de monómero o en forma de dinucleótido, que sería como dos monómeros unidos entre ellos, para destacar porque tuviese alguna función o actividad importante adentro de la célula. Y obviamente al final hablamos de las características de los polímeros, que eran el ADN y el ARN, que era lo que estaban haciendo. Entonces, vamos a ir desde lo, creo yo, lo más básico generalizado, como para poder entender o poder tratar de relacionar cuál es la importancia que tienen los ácidos nucleicos en las células. Y eso tiene que ver obviamente con el dogma que nosotros lo habíamos planteado y lo habíamos hablado mucho, sobre todo cuando tuvimos la clase de partículas infecciosas, porque los virus los presentamos, sobre todo un tipo de virus, los retrovirus, aquellos que rompían el dogma, o que rompían, mejor dicho, para no utilizar la palabra dogma, el flujo de la información genética. El flujo de la información genética, o esa palabra, flujo de información genética, básicamente me dice en qué dirección se mueven las cosas adentro de la célula. Porque nosotros partimos de que las células, ¿sí?, tienen adentro de sus núcleos ADN, ¿sí?, forma de genoma. El genoma de las células es el ADN de esas células que está contenido dentro del núcleo, si estamos hablando de células eucariotas, es una aclaración importante, está contenido dentro del núcleo de las células eucariotas, y particularmente en las células eucariotas no está solo ese ADN está en forma de cromatina porque está asociado a histonas, a proteínas que se van a encargar de plegarlo para que pueda entrar adentro del núcleo. Pero el flujo me dice, nosotros partimos del ADN, porque el ADN como característica principal, lo que tiene, o como mejor dicho, como función principal, lo que tiene es almacenar la información genética. Ahí, en esas bases nitrogenadas que van a estar presentes en la secuencia única, en esas hebras de ADN, es donde está la información que luego va a poder ser leída y reinterpretada para poder generar un producto que tenga una actividad, tenga una función específica y única dentro de la célula. Entonces, el ADN, así como está, no lo vamos a utilizar. En verdad, el ADN lo vamos a leer mediante un proceso que es la transcripción, y vamos a llegar a generar moléculas de ARN. Y el ARN es otro ácido nucleico. Claro, era el otro polímero de lo que habíamos hablado, pero no nos quedábamos ahí. La idea era que nosotros generábamos ARN, y ese ARN, mediante el proceso de traducción, podíamos llegar a reinterpretarlo para generar las proteínas. Pero si ahora yo les quiero empezar a poner un poquito más de información acá abajo de esta línea del dogma, yo pondría esto. El ADN está formado primero por una aldopentosa, que es la desoxirribosa. Mejor, antes de poner esto, vamos a hablar de los nucleótidos. Iba a poner los detalles de los nucleótidos, pero me parece importante dibujarlos. Los nucleótidos, es decir, los monómeros que forman a nuestros ácidos nucleicos, Sasha, eso lo vamos a ver en esta clase, ahora después lo explico. Los nucleótidos, decía, que son los monómeros que van a formar a estos ácidos nucleicos cuando se enlazan entre ellos mediante enlace fosfodiéster, van a estar formados por una ribosa o una desoxirribosa, que es una pentosa, ¿sí?,
La diferencia entre una y otra es que uno tiene un hidroxilo en el carbono 2 y el otro tiene solamente un hidrógeno, por eso es una ribosa, una desoxirribosa, pero es una aldopentosa, ¿sí? A la cual le vamos a unir una base nitrogenada, por un lado, vamos a unirle acá las bases nitrogenadas, que pueden ser distintas dependiendo del ácido nucleico que vamos a armar, y un grupo fosfato, ¿sí? Ustedes ya saben, no solamente podemos unir un solo grupo fosfato, podemos unir más de un grupo fosfato. Acá es donde estaría la diferencia, ¿no? Tendríamos un OH o solamente un hidrógeno, para tener a la ribosa o a la desoxirribosa. Pero nosotros sabemos ahora que cuando se forman estos monómeros, estos nucleótidos, nosotros nos podemos encontrar con que solamente unimos un grupo fosfato, o unimos dos, o unimos tres. Y a partir de cuántos grupos fosfatos unamos sobre esta molécula de base, vamos a tener distintos tipos de nucleótidos, distintos tipos de monómeros que pueden después llegar a tener distintas funciones. Uno de los más importantes que nosotros habíamos hablado al principio de todo, cuando yo les nombré monómeros de importancia biológica, había sido el ATP. El ATP, tanto el ATP como el GTP, ¿sí? Son importantes porque van a servir para poder intercambiar energía o poder mover energía dentro de la célula, o básicamente liberar energía en el momento en que se necesite. ¿Y dónde estaba esa energía? Estaba contenida en los enlaces anhidro, que son los enlaces que están entre los grupos fosfato. Ahora, súper importante, el enlace anhidro que está entre, vamos a poner los grupos fosfato, vamos a ponerle nombre, saben que tienen nombre, alfa, beta y gamma. El enlace anhidro que está entre el grupo fosfato, beta y gamma tiene muchísima energía, muchísima energía, mientras que el que le sigue tiene un poquito menos. Y el que le sigue a eso no tiene casi nada, o sea, este que está acá, ese no se toca. Estos dos enlaces, estos dos primeros enlaces, son los que normalmente se rompen para liberar energía al medio en el caso de que se necesite, en el caso de que la célula lo necesite para generar algo. Aparte de ese monosacárido de importancia biológica que era el ATP o el GTP, la diferencia es la base nitrogenada que hay en cada uno, formando parte de cada uno de ellos. Nosotros habíamos visto otros tipos de monómeros de importancia biológica, de mononucleótidos de importancia biológica, como podía ser el AMP cíclico, ¿sí? O obviamente los que formaban parte de nuestro ADN y nuestro ARN, ¿sí? O también habíamos visto a la coenzima A. Pero la coenzima A en ese momento yo no se los expliqué. Les dije, vamos a esperar a hablar de los dinucleótidos de importancia biológica y recién ahí les voy a presentar a la coenzima A. ¿Por qué? Porque nosotros vimos otros dinucleótidos de importancia biológica, otros que no llegan a ser obviamente un polímero, pero ya son la unión de dos nucleótidos, que eran el NAD, el NADP y el FAD. ¿Sí? Estos dinucleótidos lo que hacían eran funcionar como coenzimas. Y como coenzimas lo que hacían eran básicamente trabajar en reacciones de óxido-reducción, reacciones del tipo redox, y reacciones del tipo redox, y lo que buscaban hacer eran mover hidrógenos de una molécula a la otra, porque las reacciones de óxido-reducción son reacciones obviamente donde una molécula se oxida, donde mientras una molécula se oxida, la otra se reduce. Oxidar una molécula significa hacer que gane en oxígenos o que pierda en hidrógenos. Depende de cómo lo vean, es proporcional, ¿sí? Mientras que hacer que una molécula se reduzca es exactamente lo contrario. Hacer que pierda en oxígenos o que gane en hidrógenos. Adentro de las células, todas esas reacciones de óxido-reducción normalmente no son reacciones que se dan solas, no son reacciones que se dan de manera espontánea, sino que normalmente hay enzimas encargadas de catalizar esas reacciones, de ayudar a que esos sustratos puedan, ¿sí?, hacer esas reacciones de óxido-reducción de manera más fácil y más eficiente. Entonces, las enzimas lo que van a hacer, que son otro tipo de biomoléculas, son las proteínas, que las vamos a ver hoy, las enzimas lo que van a hacer es simplemente poner un lugar para que estas cosas sucedan, para que estas reacciones de óxido-reducción sucedan. Pero ellas no son las encargadas de mover hidrógenos, de sacar hidrógenos de una molécula y pasárselos a la otra y cosas así. Eso lo hacen las coenzimas, que son estas que yo les presenté acá. Que obviamente se las pongo en ácidos nucleicos, más allá de que después, obviamente cuando las vemos actuando formando parte de enzimas, porque son ácidos nucleicos.
Y uno no tiene que quitar, obviamente, la parte química de base de estas moléculas, porque es parte de la forma que tenemos para entenderlas. Entonces, estas coenzimas, todas estas coenzimas, desde la coenzima A hacia abajo, todas van a participar de reacciones de oxidorreducción. Pero, importantísimo, yo les había dicho, les había aclarado en la clase pasada que, por ejemplo, el NADP y el FAD, esos 3 dinucleótidos de importancia biológica, iban a trabajar en distintos, o nosotros los íbamos a ver participando de reacciones que estaban relacionadas con distintos procesos metabólicos, con distintas rutas enzimáticas adentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el NAD lo íbamos a encontrar, ¿sí?, trabajando tanto en procesos de respiración celular como en procesos de fotosíntesis. El NADP solamente lo íbamos a ver en la fotosíntesis y el FAD solamente lo íbamos a ver en respiración. Y obviamente acá me queda uno, me queda la coenzima A. La coenzima A la vamos a ver en respiración, particularmente la vamos a ver en el ciclo de Krebs. Pero aparte de eso, la coenzima A es la diferente. Es la diferente en 2 cosas. Primero, es un mononucleótido, no es un dinucleótido como el resto. Y segundo, ella no solamente mueve hidrógeno, sino que mueve directamente un grupo atómico, los grupos acilo. Y los grupos acilo son grupos de 2 carbonos con doble enlace en oxígeno. Entonces, la molécula que ella va a meter o sacar de otra molécula es esta que ven acá. Bastante particular, ¿no? O sea, está metiendo o sacando de otra molécula casi una molécula más, un grupo atómico entero, no es 1 o 2 hidrógenos, es un número lo que está haciendo. Por eso yo se las presento como coenzimas, porque se encarga de hacer ese pasaje, ¿sí?, de átomos o grupos atómicos de moléculas, de una molécula a la otra, y obviamente participa relacionada y metida dentro de una enzima para poder hacerlo. Pero es un mononucleótido. Ahora, aparte de eso, obviamente, ya que les mostré en general, sobre todo la parte más básica de nuestros polímeros, que son los monómeros estos, los nucleótidos, ¿sí?, que forman parte de ellos, en el caso del ADN nos vamos a encontrar que nuestros nucleótidos tienen como pentosa, ¿sí?, piensen que todos los nucleótidos tienen que tener una pentosa, un grupo fosfato, y una base nitrogenada. Tienen como pentosa a la desoxirribosa y obviamente tienen un grupo fosfato. Mientras que en el ARN lo que cambia es que tenemos a una ribosa con un grupo fosfato. Y después tenemos bases nitrogenadas distintas en el ADN que en el ARN. Primero, en el ADN nuestras bases nitrogenadas van a ser, que ya saben que son púricas o pirimídicas, ¿no?, los 2 tipos de bases nitrogenadas. Van a ser la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Mientras que en el ARN vamos a tener adenina, guanina, uracilo y citosina. ¿Saben por qué se las escribo así distintos? Porque hay algo bastante interesante, y es que en el ADN las bases nitrogenadas son complementarias entre ellas. Porque el ADN está formado por una doble hélice. Una doble hélice, ¿sí?, de hebras que corren de forma antiparalela. Eso significa que una va de 3' a 5' y la otra va de 5' a 3'. Mientras que en el ARN, ¿sí?, solamente vamos a tener una hélice simple. Entonces, acá no vamos a ver bases complementarias, no van a estar uniéndose entre ellos. En el ADN, sí. En el ADN las bases nitrogenadas van a quedar apuntando hacia el centro de nuestra doble hélice y van a generar enlaces de puente de hidrógeno entre ellas. ¿Sí? Esa es una gran diferencia. En uno tenemos una doble hélice, en el otro tenemos una hélice simple. Por eso se las escribo así. Ahora, no solamente eso, porque siempre hay algo más para poner. Vieron que nosotros partimos hablando del flujo de información génica y yo dije que en la célula, sobre todo en las células eucariotas, que son las que más nos interesan a nosotros, obviamente, el ADN estaba dentro del núcleo de las células y que gracias a un proceso llamado transcripción iba a poder generar moléculas de ARN. Ahora, si nosotros vamos y nos centramos sobre el ADN, obviamente nos va a llamar la atención qué es lo que se lee de ese ADN para poder generar un ARN. No se lee cualquier parte. ¿Verdad? Se lee solamente una partecita en el proceso de transcripción, que es un gen. Y los genes nosotros los reconocemos como secuencias de ADN que tienen 3 partes. 3 partes que las identificamos fácilmente porque tienen secuencias o contienen secuencias que van a servir como secuencias señalizadoras de alguna parte del proceso de transcripción
o directamente va a ser la secuencia que va a codificar para generar el ARN mensajero. O sea, va a ser la secuencia que se va a leer realmente para poder generar una hebra de ARN. Esas secuencias son la secuencia promotora, seguida por una secuencia codificante, seguida por una secuencia terminadora. Las secuencias promotoras y las secuencias terminadoras son las señalizadoras. Son las que dicen básicamente, acá arranca el gen, acá termina el gen. La secuencia codificante, lo que está en el medio, es lo que realmente se va a leer, ¿sí? Y lo que va a terminar generando una molécula de ARN. O sea, se va a leer el ADN en esa zona y se va a generar una molécula de ARN mediante el proceso de transcripción. Ese ARN que se genera, súper importante, no es cualquier ARN. Es un ARN que nosotros le vamos a decir ARN mensajero. ¿Y por qué le decimos ARN mensajero? Porque es el que porta el mensaje que estaba contenido en el ADN para poder generar a las proteínas. O sea, los ARN mensajeros son los ARN que luego van a ser traducidos. No se traduce cualquier ARN, ¿sí? Solo los ARN mensajeros. O sea, solo los que se generaron como el producto de la transcripción de leer un gen y de expresar la parte codificante que hay en un gen, ¿sí? Adentro del ADN que estaba dentro del núcleo de nuestra célula. Como todo un proceso bastante particular. Ahora, ese ARN mensajero, si estamos en una célula eucariota, no se queda así como, bueno, terminó el proceso de transcripción y punto. Va a sufrir un par de modificaciones, no importa ahora cuáles son las modificaciones, pero va a sufrir un par de modificaciones y en esas modificaciones vamos a notar que tiene una dirección, ¿sí? Única. Ese ARN mensajero va a quedar con una dirección de 5' a 3'. Ahora seguimos con esto. Ese ARN mensajero, si todo sale bien, si terminan esos procedimientos adentro del núcleo, esas maduraciones adentro del núcleo, va a salir hacia el citoplasma para poder iniciar el proceso de traducción. ¿Por qué yo digo va a salir hacia el citoplasma? Porque para el proceso de traducción yo necesito que haya ribosomas disponibles y los ribosomas van a estar solo en el citoplasma. Así que, si todo sale bien, sale hacia el citoplasma y ahí, en el citoplasma, ese ARN mensajero se va a encontrar con otros ARNs. Se va a encontrar obviamente con los ribosomas, ¿sí? Que están formados por proteínas ribosomales y ARN ribosomal. El ARN mensajero va a quedar acá en el centro de ese ribosoma, como que le están haciendo un sanguchito, ¿sí? Y aparte se va a encontrar con los ARN de transferencia. Los ARN ribosomales y los ARN de transferencia son ARN que cumplen otras funciones y que claramente no portan el mensaje que estaba codificado en el ADN, en el gen, para poder generar una proteína. No. Ellos tienen función propia y se van a encargar de hacer otras cosas. Los ARN ribosomales obviamente se van a encargar de formar al ribosoma junto con las proteínas ribosomales y van a ser el sitio en donde va a ocurrir el proceso de traducción, que es un proceso súper complejo. Súper complejo, es tan complejo que imagínense, todo flujo de expresión génica lo vamos a ver para toda la segunda parte de la materia. Vamos a explicar esto con lujo de detalles, con toda la información pertinente. Pero, aparte de esos ARN ribosomales y de esas proteínas ribosomales formando a los ribosomas, van a venir los ARN de transferencia. Y los ARN de transferencia son re particulares, porque los ARN de transferencia van a aportar de un lado, ¿sí? En un extremo, un aminoácido, y después van a tener en otro extremo 3 bases, ¿sí? 3 bases expuestas, 3 bases nitrogenadas expuestas, piensa que es un ARN, 3 bases nitrogenadas expuestas que tienen que ser y deben ser complementarias a lo que está presente en el ARN mensajero. Porque en algún momento hay que pensar en esto. Nosotros vamos a hacer un proceso de traducción. ¿Y por qué hacemos un proceso de traducción? ¿Por qué se llama traducción el proceso en sí? Pues nosotros pasamos, fíjense hasta ahora, de una molécula o de un libro, ¿sí? De un lenguaje de 4 letras que eran complementarias entre ellas, formando parte de una molécula bastante compleja, hacia un diccionario en donde hay 4 letras que cambian solamente una de ellas en comparación, pero no hay complementarias, generando una molécula mucho más sencilla. Y lo que vamos a hacer en la traducción es generar una proteína, y la proteína está formada como un polímero lineal de aminoácidos unidos entre ellos. Y les comento, hay 20 aminoácidos disponibles para formar proteínas. O sea que nosotros pasamos de un idioma de 4 letras a un idioma de 20 moléculas distintas.
20. Así que algo en el medio vamos a tener que hacer para poder hacer esa interpretación. Bueno, ese algo que se hace, obviamente se van a encargar de hacerlo nuestros ribosomas, y se van a encargar de hacerlo nuestros ácidos nucleicos, nuestros ARN de transferencias y demás. Va a ser trabajar mediante un código que se llama código genético. El código genético lo que establece es que cada 3 letras, cada 3 bases nitrogenadas, cada un triplete de nucleótidos, yo puedo obtener un aminoácido. O sea, combinatoria de 3 letras de las 4 que yo tengo, significa tal aminoácido. Combinatoria de 3 letras, tal aminoácido. Combinatoria de 3 letras, tal aminoácido. Entonces, realmente es una traducción porque yo tengo que tener un código para poder traducir. Es nuestro código genético. ¿Sí? Ese código genético es universal. Es tan universal que los virus usan los mismos que nosotros. O sea, es muy universal para todos los seres vivos. Pero básicamente lo que yo estoy diciendo con esto es que el ARN de transferencia va a presentar acá, o va a dejar expuesto acá, un triplete de bases que va a tener que coincidir con un triplete de bases que se va a leer adentro del ribosoma, ¿sí? Y que va a estar presente sobre nuestro ARN mensajero. Van a tener complementariedad de bases ahí adentro entre ellos dos, piensen que son 2 ARNs, tienen complementariedad de bases, y van a traer, ese ARN de transferencia va a traer el aminoácido para poder empezar a generar la proteína. Al final del día, al final del proceso de traducción, yo voy a obtener, obviamente, una cadena de aminoácidos unidos entre ellos, ¿sí? Que es lo que yo voy a considerar mi proteína o mi cadena polipeptídica, dependiendo de qué es lo que yo leo. Pero es un proceso bastante interesante el que estamos haciendo, y para eso vamos a necesitar, obviamente, de esos ARNs, ¿sí? ¿Se entendió más o menos esto? Así, fue como muy general, como un pantallazo general, ¿sí? La idea es que tengan una idea general, obviamente, de lo que es el flujo de expresión génica y por qué nos resulta tan importante hablar de los ácidos nucleicos y de las particularidades de los ácidos nucleicos. Es porque si nosotros lo ponemos acá, nos damos cuenta que en verdad nosotros partimos de leer un pedacito de una molécula bastante compleja, que tiene 2 hebras que están unidas entre ellas mediante puentes de hidrógeno y demás, para poder formar una molécula mucho más sencilla, una hélice simple, para poder reinterpretar esa molécula y generar, ¿sí?, una nueva cadena con moléculas completamente distintas, con propiedades completamente distintas, que son los aminoácidos. Y estos son los que tienen, o sea, esta cadena final, si termina siendo una proteína, es la que tiene, ¿sí?, función específica. Es la que va a hacer algo, va a tener una actividad, ¿sí?, distinta y completamente específica dentro de la célula. Y eso se pudo hacer por los previos, o sea, porque se pudo leer de una manera correcta, interpretar de una manera correcta nuestro ADN en forma de ARN. Bien, era simplemente para que lo tengan, porque a veces yo creo que pecamos, nosotros docentes, pecamos de decir, no les vamos a decir tanto porque los vamos a marear, como no les demos tanto contexto porque los mareamos porque es mucha información, y yo creo que a veces está bueno como que te digan la importancia, o sea, como que te pongan el punto aparte y digan, bueno, ¿viste todo esto que acabas de ver? Y todos los detalles que acabas de ver, químicos y de formas y de estructuras y demás, y de funciones y no sé qué, bueno, es por esto. Porque el día de mañana nosotros vamos a ver esto con detalle y obviamente tenemos que tener en la cabeza cómo son esas moléculas y entenderlas. Lo único que no dije, que me acabo de dar cuenta, sobre todo cuando empecé a escribir aminoácidos, iba a comentar, los aminoácidos están unidos entre ellos mediante una unión que se llama unión peptídica. Y la unión peptídica está catalizada por los ARN ribosomales, que son ribosimas en verdad, que están adentro de los ribosomas. Yo iba a decir eso y automáticamente dije, nunca nombré cuál era la unión que se daba entre los monómeros que forman nuestros ácidos nucleicos, entre los nucleótidos. Esa unión, recuerden, es una unión, un enlace que se llama fosfodiéster, y es la razón por la que nosotros vemos que nuestras hebras tienen dirección. Porque el enlace siempre se va a dar desde el hidroxilo que está en el carbono 3 de la pentosa hacia el fosfato que está en el carbono 5 de otra pentosa de otro nucleótido, ¿sí? Entonces, como siempre, es de 3 a 5, o de 5 a 3, depende de cómo lo veas,
va a terminar quedando en el extremo de nuestras moléculas que acabamos de formar por la unión de varios nucleótidos y siempre de la misma manera, va a quedar siempre un extremo libre que sea un 3' y un extremo libre que sea un 5'. O sea, de un lado de la molécula siempre vamos a tener un OH libre en el carbono 3 y del otro lado siempre vamos a tener un fosfato libre colgando al final, que va a estar en el carbono 5. Por eso tienen esas direcciones. Y el enlace se llama fosfodiéster porque sería como dos ésteres que se formaron, pero que en el medio tienen un grupo fosfato. En el medio tienen un fósforo que viene del grupo fosfato que se enlazó. Entonces queda carbono, oxígeno, fósforo, oxígeno, carbono. De ahí que salga el fosfodiéster como nombre. Y creo que con eso sí, más o menos resumo lo que yo quería resumir, lo que tenía en mi cabeza planteado para decirles a ustedes. Pero bueno, habiendo dicho esto, ahora sí, vamos a meternos con proteínas, ¿sí? Esperen que comparto la pantalla, ahí va. Proteínas, tengo que sacar esto primero. Sí. Bien, creo que por primera vez no tiré todo tratando de cambiar de lugar las cosas. Voy a dejar de compartir y vamos a compartir ahora nuestra clase de proteínas. Bien, llegamos chicos, ¿se dieron cuenta? Llegamos, lo logramos, llegamos a nuestra última clase de biomoléculas. Que en verdad es una mentira, porque no es nuestra última clase de biomoléculas, y ustedes lo saben. Porque la clase que viene nos toca ver enzimas, y ahí sí cerraríamos por completo biomoléculas. Pero enzimas son un tipo de proteínas. Lo que pasa es que como son tan particulares, vamos a tener una clase aparte para poder tratar de entenderlas. No les prometo que las vamos a entender al máximo en esa clase, porque son un mundo. Vamos a tener que hablar de teoría cinética, vamos a tener que hablar de constantes, vamos a hacer gráficos a lo loco. Quizás me van a odiar más de lo que me odian normalmente, pero con esa clase sí terminaríamos por completo. Igual yo considero que terminando la clase de proteínas es como que cerramos biomoléculas. Mentalmente cerramos biomoléculas. Así que vamos a arrancar con esto. Recordemos, glúcidos están formados por monosacáridos, hacen polímeros, que son los polisacáridos, y esos monosacáridos se unen entre ellos mediante un enlace que se llama enlace glucosídico. Enlace de condensación, se libera agua al medio, se rompe por hidrólisis, bla, bla, bla. Es un enlace tipo éster el que se da. Por eso es el O-glucosídico. Después vimos lípidos, no forman ningún tipo de polímero, no tienen ningún enlace importante relacionados entre ellos porque nunca unimos más de una unidad, sino que agarramos pedacitos y generamos el lípido completo con eso, y obviamente lípidos hay que estudiarlo con la clasificación y medio seguirle la línea o al pie de la letra lo que dice la clasificación. Después vimos ácidos nucleicos están formados por monómeros que se llaman nucleótidos. Esos nucleótidos tienen distintos nombres, si son los que van a formar ADN o ARN, son desoxirribonucleótidos o ribonucleótidos, y el enlace que se da entre ellos es un enlace del tipo fosfodiéster. Y ahora, por último, vamos a ver proteínas. Las proteínas, medio que ya se las presenté recién, están formadas por aminoácidos y obviamente son polímeros, ¿sí? Así que las proteínas se definen como polímeros lineales de L aminoácidos que se unen entre ellos mediante un enlace que se llama enlace peptídico. Como moléculas son las que vamos a ver las más abundantes y las más diversas, tanto en estructura y función. ¿Por qué es eso? Porque, recién lo acabamos de ver, es mediante ellas que se va a expresar la información génica. Entonces nosotros vamos a encontrarnos con de todo, porque todo lo que dice el ADN y todo lo que dicta el ADN, y si hay un gen que pueda ser expresado en el ADN, presente en el ADN, va a terminar dando una proteína. Y esas proteínas tienen una característica muy importante, que a veces la pasamos de largo, pero en verdad es súper importante, y es que son altamente específicas. Vamos a tener una proteína para cada función, una proteína para cada organismo, una proteína para cada tejido, una proteína para cada célula, una proteína para cada. Es súper, súper, súper específica, ¿sí? Acá les presento, ¿sí?, cómo se vería una proteína como ese polímero lineal de L aminoácidos. Lo de L aminoácidos obviamente hace referencia a que vamos a trabajar con los enantiómeros que están en L, ¿sí?
Nosotros habíamos visto la serie D, que sería la serie de los dextrógiros, o sea, los R, en los glúcidos, ¿sí? Pero acá en las proteínas van a ser todos L. Porque sí, o sea, no es que tiene una función real y una justificación real atrás, ¿sí? Acá les estoy mostrando, justo que están preguntando qué proteína es la que camina, acá les estoy mostrando un par de ejemplos, ¿sí? Para que vean las distintas estructuras, las distintas funciones que nosotros podríamos llegar a encontrar en las proteínas. Nosotros podemos encontrar una proteína como por ejemplo esta, que es una quinesina, es una proteína que está asociada al citoesqueleto, particularmente está asociada a microtúbulos. Si ustedes llegan a recordar, los microtúbulos están formados por proteínas, que son tubulinas, pero son proteínas estructurales, ¿sí? Que se van a unir entre ellas para formar esas largas vías, ¿sí? Son unos tubos muy, muy largos que van casi desde el centro de la célula hacia la membrana plasmática, ¿sí? Se extiende hacia la membrana plasmática. Y la quinesina es una proteína que se asocia a ellos y es una proteína motora. Claro, sí, se nota, ¿no? Ella va caminando repancha. Y fíjense, va caminando y va pasando sus patitas un pasito adelante, un pasito adelante, un pasito adelante, pero si prestan atención atrás, en lo que serían como sus bracitos, ella está transportando algo, está moviendo vesículas. La quinesina es una de las proteínas más importantes asociadas a los microtúbulos porque es un tipo de proteína encargada de mover y de transportar vesículas hacia la membrana plasmática, es decir, tiene un movimiento anterógrado, hacia adelante. Súper específico, ¿sí? O sea, súper específico al nivel de que la quinesina solamente se asocia a microtúbulos y solamente se mueve en una dirección. Y solamente va a ser la encargada de unir algunas vesículas, no cualquier cosa va a agarrar la quinesina, ¿sí? Está, obviamente, en línea general siempre está asociada hacia procesos de secreción, porque es la encargada de mover hacia la membrana plasmática. Entonces, vesículas de secreción, vesículas de transporte que van hacia la membrana, todas van a estar unidas a ella o van a ser transportadas gracias a ella. Al lado de esa les voy a mostrar a una enzima. Es una proteína, obvio, pero es una enzima particularmente. Y creo que pueden llegar a descubrir qué es lo que está haciendo. Si ustedes miran acá arriba, ¿qué es lo que está pasando por entre medio de ella? ¿A qué se parece esta molécula que es como una doble ¿No es traducción? ¿Cómo? ¿No es traducción porque está pasando de ADN a ARN? Transcripción es ese proceso. No traducción. Traducción es para llegar a generar proteínas. Transcripción. Sí, está mostrando parte del proceso de transcripción. Particularmente, esto es una de las enzimas más importantes del proceso de transcripción, que es la ARN polimerasa. La ARN polimerasa lo que hace es agarrar ADN y generar, ¿sí? Con la lectura de ese ADN, generar una molécula de ARN. Si ven, acá abajo está saliendo el ARN. Fíjense que entraba como una doble hélice, que pasa, o sea, acá se nota que lo están abriendo y volviendo a cerrar, y está saliendo una hélice simple por acá abajo. Esto es una enzima, está catalizando una reacción súper importante, que es la reacción, obviamente, que está relacionada con el proceso de transcripción, polimerizar ARN. Acá abajo les muestro a lo que sería una proteína de canal. Las proteínas de canal son proteínas que están asociadas a la membrana plasmática, a la membrana plasmática o cualquier membrana en verdad, están asociadas a membranas biológicas que la atraviesan por completo a la membrana y tienen un sitio de unión a un soluto súper específico. Ese sitio de unión solamente van a unir X soluto específico para ellas, y van a ser capaces de unir ese soluto si es que llega de un lado de la membrana. Y particularmente en el caso de esta proteína, necesita hidrolizar ATP. Fíjense que acá aparece un ATP que rápidamente se convierte a ADP, o sea, está rompiendo la molécula. Necesita liberar energía, o que le den energía, mejor dicho, para poder hacer un cambio de conformación, un cambio de estructura y poder liberar el soluto del otro lado de la membrana. Nosotros vamos a ver la clase siguiente, ¿no? Que vamos encima. La siguiente a esa, nosotros vamos a ver membrana y vamos a ver transporte a través de la membrana. Y vamos a ver estas proteínas, cómo es que funcionan. Pero ya inmersas en la membrana. O sea, desde el lado de la membrana y no desde el lado de la proteína. Y acá, por último, les estoy mostrando a los beta-amiloides. Los beta-amiloides son unos péptidos que se liberan por la ruptura de unos lípidos, de unos glucolípidos que están en la membrana.
Y para hacerlo, para poder liberar a ese péptido, a esos beta-amiloides que están muy relacionados con enfermedades neurodegenerativas, con Alzheimer y demás, se necesita la participación de enzimas que forman parte de la membrana, como puede ser la beta-secretasa, que es esta que ven acá, que es una de las encargadas de romper, ¿sí? Dije glucolípido, glucoproteína, obviamente. Si tenemos que liberar un péptido, de romper un poquito esta glucoproteína para poder liberar de esa manera al lípido, ¿sí? Para que tengan ejemplos. ¿Por qué digo para que tengan ejemplos? Porque si ustedes van y buscan las funciones de las proteínas, se van a encontrar con que cumplen todas las funciones. Claro, porque son las encargadas de suplir todas las funciones que van a estar comandadas por el ADN para poder hacer que tanto la célula como el organismo pueda sobrevivir, pueda reproducirse, pueda alimentarse, pueda movilizarse, pueda todo. Entonces, dentro de esas funciones vamos a ver que las proteínas cumplen funciones catalíticas, de transporte, estructurales, hormonales, de defensa, inmunológicas, serían movimiento, homeostáticas, de reserva, de almacenamiento de lo que se les ocurra, de señalización. Por ejemplo, vamos a tener muchas proteínas que van a actuar como hormonas. Nosotros en la clase de lípidos vimos a las hormonas esteroides, pero no todas las hormonas tienen una estructura lipídica, hay algunas que son peptídicas, ¿sí? Que van a cumplir funciones como las hormonas lipídicas, o sea, de señalización, comunicar cosas entre las células, ¿sí? No sé, de lo que se les ocurra. Por ejemplo, ya que antes le mostré a la quinesina asociada a los microtúbulos, acá aparece la miosina. La miosina es también una proteína motora, pero que está asociada a los filamentos de actina, que es otra parte de los filamentos que forman parte de nuestro citoesqueleto. La actina es otra proteína también, si vamos al caso, pero estructural, obvio. La miosina es la encargada de generar la contracción muscular. Es una proteína que en cierta forma tiene mucho parecido estructuralmente a la quinesina, pero lo que hace es quedarse enganchada a las fibras de actina y levantar las patitas, moverlas un pasito hacia adelante y volver a engancharse, contrayendo de esa manera a los microfilamentos, que después, obviamente, eso, en nivel de paquete muscular, se ve asociado a la contracción muscular de todas las fibras, ¿sí? O sea, es como que en la parte molecular vos vas a ver a la miosina trabajando, paquetito por paquetito, pero después, en un nivel, en una gran escala, vos vas a ver a todo el músculo contrayéndose. Y lo interesante, ya que vamos al caso, es que, y sobre todo porque ahora vamos a hablar al final de la clase de hemoglobina y de mioglobina, la miosina es una proteína que necesita ATP, es una TPasa. Cada vez que levanta las patitas y que vuelve a sentarse necesita hidrolizar ATP. Entonces, cada vez que hay contracción muscular hay que gastar mucho ATP. Y eso obviamente lo estamos pensando en gran escala, piensan en nuestros músculos. Tanto de tiempo contrayendo y relajando, contrayendo y relajando. Y no son 3 miosinas los que tenemos. Estamos hablando de un paquete muscular, estamos hablando de todas las fibras de ese paquete que están todas llenas de células, que están todas llenas de actina sobre la que se maneja la miosina. Entonces se necesita muchísimo ATP para poder mantener la contracción muscular. Y dije, se los digo ahora porque después vamos a ver al final de la clase la hemoglobina y la mioglobina, que lo que vamos a ver de esas proteínas es que son las proteínas encargadas de transportar el oxígeno. Y el oxígeno va a ser necesario en nuestras fibras musculares para poder generar esa gran cantidad de ATP que necesitan las fibras musculares, obviamente, para poder trabajar. Entonces está todo muy relacionado a los procesos, ¿sí? Y fíjense que son todas proteínas las que están haciendo todo eso. Ahora, vamos a empezar a hablar de proteínas desde lo más sencillo, cómo están formadas. Yo dije que están formadas por polímeros, o sea, que son polímeros de aminoácidos. Entonces están formadas por aminoácidos unidos entre ellos mediante un enlace que se llama peptídico. Los aminoácidos, los monómeros de nuestras proteínas, son moléculas muy particulares. Primero, el nombre ya me lo dice. Se llaman aminoácidos. Ese nombre hace referencia a los dos grupos funcionales más importantes que yo voy a encontrar sobre lo que sería la estructura común de una de estas moléculas. La estructura común es bastante sencilla, en cierto punto. Es un carbono central que tiene unido, por un lado, a un grupo amino, lo dice el nombre, un grupo amino. Recuerdan que es el nitrógeno unido a 2 hidrógenos, es un grupo que tiene carácter ¿qué?
alcalino, es básico, lo cual significa que le gusta agarrar protones. Y por el otro lado, ese carbono va a estar unido a un grupo aminoácido, ácido carboxílico. Carbono con doble enlace en oxígeno, con enlace a hidroxilo. Los ácidos carboxílicos son obviamente grupos funcionales que tienen función ácido, o sea, que van a liberar, ceder protones al medio. Lo cual significa, ya desde luego, que esta es una molécula que tiene por un lado un grupo que le gusta agarrar protones y por el otro lado otro que le gusta cederlos. Ojito, va a tener doble carácter básico y ácido a la vez. Aparte de eso, obviamente es un carbono, sabemos que los carbonos son tetra, así que vamos a tener que hacer dos uniones más. Va a ser una unión a un hidrógeno, sencillo, y la otra unión, que va a ser la última, que va a ser el carbono, va a ser hacia un radical. El radical, ¿sí?, es lo que va a cambiar de aminoácido en aminoácido. Yo dije, hay 20 aminoácidos, ¿sí?, que tienen codones específicos, que están especificados en el código genético, 20 aminoácidos formando a todas las proteínas, ¿sí?, que nosotros conocemos. Esos 20 aminoácidos, lo que cambia entre cada uno de ellos va a ser obviamente el radical, ¿sí? Las propiedades de cada uno de esos aminoácidos va a depender de ese radical, porque ahí es donde yo puedo poner algo distinto. O sea, esta es la estructura común de la molécula. Todos los aminoácidos tienen un carbono, unido a un amino, unido a un hidrógeno, unido a un ácido carboxílico. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Qué es lo que yo pongo acá en la molécula? ¿Con qué lo reemplazo acá? ¿Sí? Y ahí voy a tener las distintas propiedades. Hay un solo aminoácido, ¿sí?, que no va a tener quiralidad, que va a ser aquiral, es decir, un solo aminoácido nosotros vamos a ver que no lo vamos a tener representado en el enantiómero L y en el enantiómero D, ¿sí?, en el L y el R. ¿Por qué? Porque va a reemplazar a este radical por un hidrógeno. Esa es la glicina, es el aminoácido más sencillo de todos. Recuerden que para tener quiralidad nosotros tenemos que tener un carbono que sea quiral, un carbono que esté enlazado a 4 átomos o grupos atómicos distintos. Si acá ya está enlazado un hidrógeno y yo acá le pongo un hidrógeno, entonces obviamente hay 2 hidrógenos, no están enlazados a 4 cosas distintas, están enlazadas solamente a 3 cosas distintas. Así que no es quiral, por lo tanto la glicina, ¿sí?, no lo tenemos representado con la isomería. Todo el resto sí, porque todo el resto le vamos a poner algo distinto acá y obviamente van a quedar 4 grupos atómicos distintos alrededor. Ahora, la isomería obviamente depende de esa quiralidad. Recuerden que estamos hablando de enantiómeros, así que estamos hablando de isómeros ópticos, los que son imágenes especulares. Obviamente nosotros no lo podemos definir eso, no lo podemos saber a simple vista, ¿sí? ¿Se acuerdan que para definir la isomería óptica, particularmente a los enantiómeros, teníamos que incidir luz y pasarla por la luz polarizada y ponerle un prisma del otro lado para ver todo un caos? Bueno, entonces, por convención lo que vamos a hacer es escribir siempre al amino hacia la izquierda. Si escribimos un aminoácido, le dibujamos un aminoácido y escribimos el amino hacia la izquierda, entonces estamos diciendo que ese es el L, ¿sí? Estamos en la isomería, estamos nombrando al levógiro. Si lo escribimos obviamente hacia la derecha, entonces vamos a decir que ese es el D. En ese sentido, es muy parecido a lo que hacíamos con los glúcidos. ¿Se acuerdan que los monosacáridos nosotros escribíamos el anteúltimo carbono de la cadena, que era el último carbono quiral, siempre con el hidroxilo hacia la derecha? Entonces, por convención decíamos, si ese hidroxilo queda escrito hacia la derecha, eso significa que estamos en presencia del enantiómero D. Bueno, acá hacemos lo mismo para la izquierda. Si escribimos el amino hacia la izquierda, estamos en presencia del isómero L. Ahora, seguramente ya deben haber caído en cuenta que lo más interesante de los aminoácidos, aparte de cómo cambiamos los radicales, tiene que ver con esta capacidad que tienen estos grupos funcionales de actuar como ácidos y como bases a la vez. El grupo ácido carboxílico y el grupo amino son dos grupos que son muy susceptibles a la ionización. Dependiendo del pH, dependiendo de la cantidad de protones que haya en el medio, rápidamente pueden encontrar la manera de o ceder protones o de ganar protones. Lo cual significa que si encontramos bien el balance, vamos a encontrar un punto en el pH en el cual nuestro aminoácido va a estar trabajando como un ácido y como una base a la vez. Es decir, vamos a tener un punto en el pH en donde los dos grupos funcionales van a estar ionizados. El amino va a haber ganado un protón,
va a quedar con una carga positiva, y el ácido carboxílico va a haber cedido un protón y va a haber quedado con una carga negativa. ¿Sí? Ese punto en el pH, para todos los aminoácidos, se llama punto isoeléctrico. Pero, fíjense esto, antes de pasar a la siguiente diapositiva, mostrar el grupo isoeléctrico. En el caso de la glicina, que acá reemplazamos el R, lo reemplazamos por un hidrógeno, ¿sí? Y esto solamente lo vamos a ver con la glicina, vamos a considerar que el punto del pH, en donde nos vamos a encontrar que el punto del pH, mejor dicho, donde los dos grupos están ionizados, es en pH neutro. Y en ese pH neutro vamos a decir que va a estar en forma de suiterión nuestra molécula, que va a estar con una carga positiva y con una carga negativa sobre sí misma. Ahora, voy a mostrar esto antes de pasar a la diapositiva siguiente, porque acá es cuando se dan cuenta si entendieron o no entendieron pH, básicamente. Y pH lo vimos hace muchas clases. Así que vamos a ir con tranquilidad de esto. Que quiero que lo entiendan bien, porque aparte les va a servir para ver si entendieron pH. Si yo agarro a esa molécula que su grupo amino ganó un protón y que su grupo ácido carboxílico se dio un protón, y la empiezo a tirar a un medio en donde nuestro pH sea básico, es decir, nuestro pH aumenta, ¿sí? En números de la escala, está por arriba de 7, pero eso significa que voy a tener menos concentración de protones disponibles. Recuerden que el pH es inversamente proporcional a la cantidad de protones. Lo que voy a ver es que ahora, muy rápidamente, como no hay muchos protones disponibles en el medio, nuestro grupo amino va a ceder el protón que se agarró de más y va a quedar sin carga. ¿Sí? Va a dejar de estar ionizado. Mientras que el grupo ácido carboxílico, como no hay muchos protones disponibles, va a ceder tranquilo su protón y se va a quedar con una carga negativa. Eso significa que en un medio básico, nuestro aminoácido funciona como un ácido. Por el contrario, si yo a nuestro suiterión lo corro hacia un pH más ácido, es decir, un pH más bajo, disminuyo el pH del medio, eso significa que hay más protones disponibles en el medio, me voy a encontrar que hay demasiados protones en el medio. Nuestro grupo amino se va a poder agarrar un protón y quedarse con un protón encima sin problema, porque hay muchos disponibles, mientras que nuestro grupo ácido carboxílico no va a encontrar la manera de ceder el suyo. Hay tantos en el medio que no puede liberar el que tiene encima. Por lo tanto, en un medio ácido, nuestro aminoácido se comporta como una base. ¿Entiende eso? Les muestro que les aclaro que esta diapositiva que habla de suiterión, el suiterión no puede ser cualquier aminoácido, ¿sí? El suiterión es un aminoácido que encuentra su punto de ionización completo, o sea, tener los dos grupos funcionales ionizados en un pH neutro. Y eso es válido para la glicina. El resto de los aminoácidos no van a encontrarse con eso. ¿Por qué no van a encontrarse con eso? Porque los radicales van a ser distintos. En los radicales yo me voy a encontrar con otras cosas. Me voy a encontrar con otros grupos funcionales, me voy a encontrar con otras cadenas, me voy a encontrar con algo distinto que seguramente me van a modificar ese punto en donde la molécula va a poder estar ionizada, ese balance perfecto donde la molécula va a estar ionizada en esos dos grupos funcionales. Entonces, lo que me voy a encontrar ahora, para el resto de los aminoácidos, es que va a haber un punto en el pH que yo voy a llamar punto isoeléctrico, que es el punto en donde voy a encontrar a mi aminoácido en forma de ion dipolar. ¿Sí? Ion dipolar, ¿por qué? Porque están ionizados los dos grupos funcionales y son dipolos porque uno queda con una carga positiva y el otro queda con una carga negativa. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Profe, Sí. entonces es un ion dipolar, tiene un pH neutro, ¿no? No. No, exactamente eso era lo que decía. El ion dipolar no lo vamos a encontrar a pH neutro. El ion dipolar lo vamos a encontrar al pH donde esté en forma de ion dipolar. Entonces vamos a hablar de un punto isoeléctrico. Esos pH van a variar de aminoácido a aminoácido. El punto isoeléctrico es el pH en el cual se forma el ion dipolar. ¿Cuál va a ser ese punto en el pH? En la escala del pH del 1 al 14 va a depender del aminoácido. No todos los aminoácidos van a tener el mismo punto isoeléctrico.
Y obviamente, excepto la glicina, ninguno va a tener como punto isoeléctrico el pH 7, el pH neutro. En la glicina sucede eso porque hay un hidrógeno como radical. Entonces no estamos agregando nada. Lo único que está participando activamente en esa molécula es el amino y el carboxilo. Por eso encuentra su punto isoeléctrico en un pH neutro. Es el aminoácido distinto, pero todo el resto no. Van a tener otro pH como punto isoeléctrico. Bien, Agustina me dijo mazo, que entiende mazo. El resto, que no están hablando, ¿es porque no están entendiendo nada, porque están entendiendo mucho o están en el medio? Primera pregunta. Segunda pregunta. Segundo punto. Lo que no están entendiendo es la idea de aminoácido, o no están entendiendo pH, o no están entendiendo cómo se relacionan esas dos cosas. Están en el medio, ni tan ni muy. Es como que te sigo más o menos lo que me estás diciendo, pero en algún momento estoy segura que me perdí y no sé si te puedo responder si me haces una pregunta. Bien, válido. Es mucha Ahora, información, profe. Por lo eso. que no entienden es pH. ¿Se acuerdan pH? Porque a veces lo que falla es eso, es que no se acuerdan bien qué significa pH. Y prefiero explicar pH antes de seguir adelante. ¿Me pueden definir pH ustedes? ¿Qué es el pH? El pH es el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno. De los protones, bien. Entonces, pH se calcula como el 1 sobre el logaritmo o menos el logaritmo de la concentración de protones. ¿La concentración de protones de qué? ¿De dónde? ¿Y por qué mido concentración de protones? Del medio, porque es lo que te da la acidez. Ahí va, bien. Es la concentración de protones de un medio, porque yo lo que estoy midiendo en ese medio es que las moléculas que están participando de esa solución acuosa van a obligar al agua a disociarse de manera diferencial. Van a cambiar el balance de la ecuación de disociación del agua. Entonces es posible que el agua esté obligada a liberar más protones o que se quede con menos protones en el medio. Se me desbalancea un poco esa idea de que, obviamente, el agua se disocia en protón y oxidrilo. Bien, perfecto. No, es porque no me gusta como avanzar pensando esto lo entendieron todo y que después ustedes me vengan con preguntas de tipo, profe, en verdad yo no entendí nada de la segunda diapositiva en adelante. Es como, no, vamos a entenderlo bien. Y aparte porque, ¿quién había sido la que preguntó? Sasha había preguntado a qué se refiere con que los aminoácidos son anfóteros. No me quedó muy claro ese concepto. Y eso viene de acá, ¿sí? Entonces, no, para, mira, que todavía no terminé de explicar. No terminé de explicar porque no sabía si estaban entendiendo. Entonces, vamos de vuelta. Nosotros acabamos de decir que el pH es una medida de la acidez del medio. Y esa acidez se mide en la cantidad de protones que hay libres en el medio. Esa cantidad de protones obviamente va a estar dada por qué es lo que está disuelto en el agua. Si yo disuelvo en el agua una sustancia capaz de ceder protones al medio, o sea, de hacer que se liberen más protones, me voy a encontrar con que ese medio se va a volver más ácido, porque hay más protones disponibles. Mi pH va a ser más bajo, porque, como bien habían dicho, es inversamente proporcional. Ahora, si por el contrario yo a ese medio le estoy poniendo una sustancia capaz de agarrar protones, una sustancia que actúa como una base, un alcali, una sustancia alcalina, una sustancia básica, lo que va a suceder es que voy a tener menos protones disponibles. Mi medio va a ser menos ácido, va a ser más básico. Y el pH va a ser más alto, porque de vuelta es inversamente proporcional en la escala. Entonces, teniendo eso en la cabeza, fíjense qué pasa con los aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas que tienen un grupo que actúa como una base y un grupo que actúa como un ácido. Entonces, cuando yo los tiro en el agua, ¿sí? Esos aminoácidos van a reaccionar, ese grupo amino y ese grupo ácido van a reaccionar dependiendo de lo que en el agua esté, ¿sí? Dependiendo de, obviamente, si en el agua hay disuelto algo más, o están solamente ellos, o lo que sea. Pero van a, de alguna manera, sí o sí, modificar el pH del agua, porque son sustancias que actúan como ácidos y como bases a la vez. Entonces, lo que yo digo es,
me voy a encontrar con un punto en el pH, en la escala del pH, ¿sí? En donde voy a encontrar a mi aminoácido disociado, ¿sí? Sus dos grupos funcionales disociados. Por lo tanto, me lo voy a encontrar en forma de ion dipolar. El grupo amino va a haber ganado, el grupo ácido carboxílico va a haber cedido. En este punto, yo estoy teniendo presente en esa solución acuosa una sustancia que se está comportando como un ácido y como una base a la vez. Una sustancia que liberó y que ganó. ¿Sí? Las sustancias capaces de actuar como ácidos y como bases a la vez se llaman anfóteros o anfolitos. ¿Sí? Entonces yo podría decir, los aminoácidos son anfóteros o anfolitos. Bioquímicamente hablando, son anfóteros o anfolitos. Porque son capaces de actuar como ácidos y como bases a la vez. No es que siempre lo están haciendo. Para actuar como ácidos y como bases a la vez, esos aminoácidos van a tener que estar en forma de ion dipolar, van a tener que estar en su punto isoeléctrico. Pero en líneas generales vamos a decir que actúan de esa manera. ¿Sí? Y ese punto isoeléctrico, recuerden, es un punto en el pH, en la escala del pH, en donde yo me voy a encontrar que se está formando ese ion dipolar. Ese punto isoeléctrico va a variar dependiendo del aminoácido. Si yo tengo 20 aminoácidos, voy a tener 20 puntos isoeléctricos distintos. ¿Sí? Por así decirlo, por ponerlo en líneas bien generales y resumidas. Ahora, súper importante, porque no nos quedamos solo en el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es un punto y nada más en el pH. Lo importante es qué es lo que pasa cuando yo me muevo del punto isoeléctrico. ¿Saben por qué? Porque piensen, un segundito. Las proteínas están formadas por muchos aminoácidos unidos entre ellos. Los aminoácidos van a estar ahí libres en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo tiene homeostasis, lo cual significa que mantiene una escala de pH que es siempre la misma, o sea, mantiene siempre un rango de pH que no lo cambia. ¿Sí? Y si se le cambia, rápidamente vamos a tener una base conjugada, hay un base ácido conjugado, ¿sí? Nuestra sustancia buffer, que lo va a acomodar, y vamos a tener siempre el pH en la misma línea. Lo cual significa que los aminoácidos que están libres por nuestro cuerpo no van a estar siempre en el punto isoeléctrico. Van a estar de distintas maneras y van a actuar de distintas maneras. ¿Cómo es que actúan? Bien, y esta es la parte importante. Si yo a mi aminoácido lo pongo, ¿sí? Lo corro de su punto isoeléctrico hacia un valor en la escala del pH que sea más básico, es decir, un lugar donde hay menos protones disponibles, me voy a encontrar con que mi ion dipolar va a liberar protones, ¿sí? Mi grupo amino va a quedar sin carga y mi grupo ácido carboxílico va a quedar obviamente con una carga negativa. Por lo tanto, me voy a encontrar con un aminoácido que va a estar en forma de anión. ¿Sí? Va a estar comportándose como un ácido, porque lo único que hizo fue liberar protones. Nunca agarró. Por el contrario, si yo lo llevo de su punto isoeléctrico hacia un punto en la escala del pH donde hay mayor concentración de protones, es decir, bajo, ¿sí? En la escala del pH, y me voy hacia un pH más ácido, como hay más concentración de protones, lo que va a suceder es que ahora mi aminoácido va a captar protones, porque hay más disponibles, así que los agarra. ¿Y quién lo agarra? Bueno, el grupo ácido carboxílico lo va a agarrar, entonces se va a quedar sin carga, y el grupo amino lo va a agarrar, porque le re gusta agarrar protones, porque es una base, y es lo que le gusta hacer, captar protones, y se va a quedar con un protón de más, por lo tanto va a quedar cargado positivamente, va a quedar en forma de catión, va a estar actuando como una base. ¿Sí? Piensen, yo digo que una sustancia es ácido porque libera protones al medio. Yo digo que una sustancia es básico porque está agarrando protones del medio. Entonces yo veo una sustancia así, está actuando como una base. Si yo veo una sustancia así, está actuando como un ácido. Pero obviamente estamos considerando que es la misma sustancia, es la misma molécula, y puede pasar de un estado al otro porque puede estar en este estado de balance que es el ion dipolar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si entendieron esto, también significa que entendieron pH, porque después les pasa que con pH, eso de aumenta la concentración de protones y aumenta el pH, o disminuye la concentración de protones y disminuye el pH, y esas cosas los confunde, porque claro, les cuesta pensarlo en inversamente proporcional. Aumentan la escala, aumenta el número del pH porque me disminuye la concentración de protones. O al revés, ¿no? Bien. Bien. Perfecto. Entonces ahora sí seguimos.
Bien. Igual si después les vuelve a surgir la duda cuando lo vuelven a repasar, me lo preguntan, pero no quiero pasarlo rápido pensando que lo entendieron de una y lo podemos charlar. Bueno, entonces, ahora sí vamos a mostrar a los aminoácidos. Yo acá se los muestro con una tabla periódica simplemente para que se den cuenta que siempre nos vamos a basar en una molécula que tiene un carbono central unido a un ácido carboxílico y a un amino, y después algo que cambie. Siempre es algo que cambie. ¿Qué es eso que cambia? Nuestro radical. Y fíjense que la forma en que está acá establecido esta tabla periódica es para mostrarles características, agrupar a los aminoácidos por características, porque vamos a poder hacer eso. Dependiendo del radical que nosotros pongamos, vamos a encontrar que los aminoácidos de pronto adquieren una propiedad, ¿sí? Una propiedad nueva y distinta, una particularidad nueva y distinta. Por ejemplo, vamos a encontrarnos con aminoácidos que nosotros vamos a llamar, por definición, vamos a decir son apolares, o sea, son no polares. ¿Por qué son no polares esos aminoácidos? Pensando que es un aminoácido, claramente hay polaridad ahí. Son no polares porque el radical que nosotros estamos poniendo, lo que le estamos agregando a la molécula, no tiene polaridad alguna, no brinda polaridad. ¿Sí? Como por ejemplo la isoleucina. Son carbonos unidos entre ellos. Son carbonos, es una cadena carbonada, eso no tiene polaridad. ¿Sí? Y si están mirando la metionina y dicen, pero ahí hay un azufre, ¿cómo que no hay polaridad? Pero ese azufre está coordinado por dos carbonos. Perdió la polaridad ahí. ¿Sí? Glicina, alanina, valina, leucina, metionina, isoleucina, todos aminoácidos no polares. También podemos sumar ahí a la fenilalanina que tiene un pirrol ahí metido en el medio. Vamos a mandarlo para allá. Acá en esta diapositiva les separa los no polares aromáticos, ¿sí? Que esos los pueden mandar para allá. Son aromáticos, se le dice a una molécula cuando tiene un ciclo carbonado. Después vamos a tener a los que son polares sin carga neta, o sea, polares, lo más básico de la polaridad. Le metimos algo que le brindó un poco de polaridad, como por ejemplo la serina o la trionina. Tienen carbonos de más, pero tienen un grupo alcohol, un hidroxilo encima. Bueno, ahí estamos brindando polaridad, porque ya sabemos que ese grupo brinda polaridad. O la cisteína. La cisteína, fíjense, compárenlo con la metionina. Tiene un sulfidrilo. Ese azufre no está coordinado con otro carbono. Ese sí le quedaron libres pares. Así que ese sí tiene polaridad. ¿Sí? O la prolina, que está enlazada sobre sí misma, o sea, el carbono, ¿sí? Central de nuestro aminoácido, está enlazado con un ciclo, pero es un ciclo que tiene un amino ahí entre medio. ¿Sí? El amino ese brinda polaridad. Pero es una polaridad que no tiene una carga neta real porque se enlaza con el carbono central. Si hubiese quedado un grupo amino solo, ahí sí tendría una carga neta. ¿Sí? Carga neta positiva, obviamente, que sería un amino. Pero acá como él se cierra sobre sí mismo, entonces solamente brinda polaridad. La asparragina y la glutamina son aminas, ¿sí? Tienen directamente carbono con un enlace a un grupo amino y un doble enlace a un oxígeno. Amidas, perdón. Así que tienen polaridad ahí en esa altura. Después vamos a tener a los que están cargados positivamente y negativamente. Esos son polares, pero tienen una carga positiva o negativa, porque en verdad lo que yo les sumo a la molécula son grupos aminos o grupos ácidos carboxílicos. Entonces, por ejemplo, lisina, arginina, histidina, lo que tienen son más grupos aminos sobre sí mismos, en ese radical. ¿Ves? Acá hay tres, perdón, acá hay dos, y acá hay uno. Lisina, histidina y arginina. Y después tenemos los que quedan cargados negativamente, que lo que le agregamos de más fue un grupo ácido carboxílico. Entonces estaba el ácido carboxílico base de nuestro aminoácido, pero le agregamos uno más. Así que esos quedan cargados negativamente. Aspartato y glutamato, o ácido aspartico y ácido glutámico. Obviamente le ponen el nombre ácido tanto porque tiene un grupo ácido, ¿sí? De más. Cami, levantaste la mano, fuiste vos. Ahí no llegué a ver. Sí, profe, decime. quería hacerte, ¿qué se sumaba en los polares con carga neta? Suma de grupos aminos y... ¿En los que con carga neta? Perdón. ¿Qué se le sumaban? ¿Un grupo amino o...? O un ácido carboxílico. Y en los de carga neta polares, negativo era solo un ácido carboxílico. Dame un segundo. Ahí va. Bien. Cami, dijiste, ¿qué se sumaba
a los que eran polares con carga neta positiva. Claro, era Ahí va. grupos aminos y Grupos amino, los que son con carga neta positiva, porque el amino obviamente agarra un protón de más, entonces queda cargado positivamente, y los que son polares con carga neta negativa, ¿sí? Son ácidos, o sea que se les agrega un grupo ácido carboxílico. Piensen, el aminoácido tiene siempre un grupo amino y un grupo ácido. Si yo le agrego en el radical un grupo amino más, entonces va a quedar con más carga positiva, va a quedar con carga positiva neta. Mientras que si en el radical yo le agrego un grupo ácido carboxílico, entonces va a estar jugando la carga negativa. Por eso uno queda con carga positiva y el otro con carga negativa, ¿sí? Estoy sumando una carga más sobre el grupo que ya tenían, el grupo funcional que ya tenían de base. ¿Se entendió? sí, gracias, profe. Por eso le decimos, por eso yo les decía, tipo, lisina, arginina, histidina, medio como que no dice nada, pero acá aparece aspartato y glutamato, que en verdad los nombres reales de las moléculas son ácido aspartico y ácido glutámico. Ácido, o sea, porque tiene un grupo ácido carboxílico de más. Es un aminoácido que es ácido, ya por definición es ácido, ¿sí? Y después, bueno, fenilalanina, tirosina y triptofano, que son no polares aromáticos, o sea, los pueden poner ahí, pero bueno, son no polares, son aromáticos y por eso los pusieron separados. Ahora, importante, aminoácidos esenciales. Vieron que nosotros habíamos visto en lípidos que habían ciertos ácidos grasos que eran esenciales, que eran los poliinsaturados para nosotros, los de la serie omega. Bueno, así como hay lípidos que son esenciales para nosotros, también hay aminoácidos que son esenciales. Dentro de los aminoácidos esenciales, que, de vuelta, si nosotros decimos que algo es esencial, es porque no lo podemos sintetizar, así que necesitamos incorporarlo en la dieta, van a estar la valina, la fenilalanina, la lisina, la isoleucina, la trionina, la leucina, el triptofano, la metionina, y en lactantes, la histidina. Y acá es donde, por decir, en lactantes la histidina ya les tiene que hacer un poco de ruido la situación. Los aminoácidos esenciales son esenciales en líneas generales porque nosotros no los podemos sintetizar, o, mejor dicho, porque las rutas metabólicas para poder llegar a sintetizar esos aminoácidos son muy complejas y se van de la línea normal. Entonces, el organismo tiene que obligarse a sintetizar y a seguir una ruta metabólica muy alternativa y distinta. También en algunos casos no podemos ni a gancho sintetizarlos porque no tenemos las enzimas para poder hacerlos. En el caso, por ejemplo, de los lactantes, sucede que la histidina es un aminoácido con una reserva básica, pero que después, durante las primeras etapas de vida de ese lactante, su cuerpo no puede sintetizarlos en los niveles de demanda que requiere el organismo. Claro, estamos hablando de un lactante, estamos hablando de un organismo que tiene un metabolismo altísimo porque está generando todo. ¿Sí? Está creciendo con unas tasas metabólicas altísimas, unas tasas de crecimiento muy, muy altas que no se van a volver a ver en el resto de su vida. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Que los lactantes, como no pueden sintetizar la cantidad de histidina que requieren sus células para poder generar todas las proteínas que están naciendo en ese momento, necesitan, obviamente, o tienen como esencial a ese aminoácido. Si nosotros analizamos las concentraciones de histidina en la leche materna, nos vamos a encontrar que la histidina es uno de los aminoácidos que está en más cantidad. O sea que la leche materna está acomodada para poder brindar la histidina que necesitan, obviamente los lactantes, que necesitan los organismos de esa misma especie en ese momento tan particular. Después, cuando empiezan a crecer, ya no tienen esos requerimientos tan altos de histidina y aparte el organismo ya puede empezar a sintetizarlo en más cantidad, entonces ya no es tan necesario y la leche se acomoda a eso, y cuando estamos pensando en un lactante, pero que ya pasó casi el primer año de vida, nos vamos a encontrar que la leche tiene menos cantidad de histidina a la que tenía al principio. O sea que la leche materna se acomodó a las necesidades prioritarias de ese lactante en ese momento particular, ¿sí? Lo aclaro porque si no es como que nos quedamos como... Es raro pensar que como aminoácidos esencial solamente lo necesitamos en una etapa de nuestra vida, después que ya no es esencial, ya no lo necesitamos más. No. Sigue siendo importante, lo que pasa es que ya lo podemos sintetizar en nuestras cantidades, entonces deja de ser tan esencial, ¿sí? Después el resto sí, son esenciales el resto de nuestras vidas y siempre.
Cuando digo que se incorporan en la dieta, obviamente va a depender de la dieta de cada uno, cómo los podemos incorporar. En líneas generales, todo lo que es alimentos de origen animal tiene una gran cantidad de estos aminoácidos, por lo tanto es fácil incorporarlos y están muy biodisponibles, o sea, fácilmente nosotros podemos destruir y digerir rápidamente ese alimento para poder obtener esos aminoácidos, mientras que hay otras fuentes de alimento que, o sea, otras fuentes de estos aminoácidos que quizás no están tan biodisponibles al principio y tenemos que encontrar la manera de aumentar, ¿sí?, la biodisponibilidad, es decir, ayudar a que nuestro organismo pueda digerir esos alimentos, esas fuentes de alimento para poder obtener esos aminoácidos. No porque no estén, sino porque quizás en la forma en la que están armados no es tan fácil que nuestro organismo los pueda agarrar, ¿sí? Como por ejemplo las legumbres y los cereales, que se sabe el día de hoy que es muy bueno poder remojarlos antes, ponerlos en un medio ácido, cocinarlos en un medio ácido, porque eso hace que se empiecen a romper los enlaces que hacen que no sean tan disponibles posteriormente cuando los comemos, ¿sí? Ahora, yo les dije que en las celdas nosotros nos vamos a encontrar con que hay 20 aminoácidos, ¿no? Y eso parece como que, bueno, 20 aminoácidos es todo. La realidad es que hay otros aminoácidos. Lo que pasa es que estos otros aminoácidos no están como codificados en el código genético per se, sino que están modificados, ¿sí?, de alguna manera posteriormente, o quizás unos minutos antes de ser agregados en las proteínas, en la cadena polipeptídica en crecimiento, está codificado por el ADN, pero no está codificado por el código genético, que son la formilmetionina, la pirrolicina y la selenocisteína. Antes de seguir, espera que le contesto a Agustina. Agustina dice, entonces la leche materna tiene los aminoácidos esenciales para que los recién nacidos puedan incorporarlos. Sí, la leche materna tiene absolutamente todo lo necesario para que ese recién nacido pueda sobrevivir, o sea, es el mejor alimento que se le podría dar en ese momento. Porque la leche materna se modifica, es un alimento vivo, ¿sí? Se va modificando dependiendo de las necesidades de esos recién nacidos. Importantísimo aclarar eso, que la leche materna sí lo puede hacer, pero también puede ser que quizás a un bebé no le puedas dar leche materna, entonces por eso aparecen las leches maternizadas. Las leches maternizadas lo que tienen es el balance necesario y ajuste necesario de todos esos aminoácidos, de los lípidos y demás, que obviamente son esenciales para ese recién nacido. Después hay mucho más para hablar, o sea, obviamente en una leche maternizada no vas a tener los anticuerpos, que durante los primeros meses, ¿sí?, de vida del bebé se pasan por la leche materna. Entonces es como que hay más para hablar al respecto, pero sí, en líneas generales las leches maternas siempre tienen, o sea, somos mamíferos, tipo, es parte de nuestro proceso evolutivo. Nosotros lo que hacemos es generar el alimento para nuestros, ¿cómo se llama?, nuestras crías, ¿sí? Entonces, así como lo hace la vaca, como lo hace la ballena, como lo hace, o sea, nosotros también lo hacemos, como todos los mamíferos. Ahí Pame dice hasta el año. Sí, hasta el año, sí, nosotros consideramos que la leche materna cumple con todas las necesidades, sí, ¿verdad? No, hasta el año, hasta los 6 meses, podría decir yo, cumple más o menos con todas las necesidades y todos los requerimientos básicos que necesita el bebé, y después de los 6 meses ya se pueden empezar a incorporar alimentos para poder cumplir, sí, las necesidades, o sea, si no es como medio desgastante solo dar teta. Pero sí, tiene todo lo necesario en un principio. Y después, obviamente, empezás a incorporar alimentos de a poco y igual siempre la leche va a seguir alimentando, lo que pasa es que no va a poder ser la única fuente de alimentación, o sea, la única fuente de alimento que le puedas dar. Vas a tener que empezar a incorporar otras cosas sí o sí, porque va a necesitar más cosas aparte. No porque deje de alimentar la leche, sino porque el bebé más grande necesita más alimento. Bien, yo decía, hay otros aminoácidos. ¿Cuáles son esos otros aminoácidos? Por ejemplo, la formilmetionina. La formilmetionina es el aminoácido que nosotros encontramos como primer aminoácido que se agrega a una cadena polipeptídica que se produce en bacterias. Si nosotros vamos y vemos el código genético, vamos a ver que, ¿se acuerdan que yo el código genético les dije cuando estábamos haciendo el repaso?
que está basado en 3 letritas, como es una combinatoria de 3 letras de nuestras bases nitrogenadas, y que eso significa, eso equivale a una aminoácido en particular. Bueno, nosotros vamos a ver nuestro código genético y vamos a ver que hay un triplete de bases, hay un codón, le decimos, o sea, esas 3 letritas, esas combinatorias de 3 letritas, que es el AUG, que es el codón de inicio de la traducción. O sea, cuando nuestro ribosoma agarra un ARN mensajero y va a empezar a leerlo para empezar a generar una proteína, lo primero que hace es buscar el primer AUG. Cuando encuentra un AUG, dice, esto es un codón de inicio. Desde acá yo voy a empezar a leer, voy a agarrar un marco de lectura y voy a decir, estas son las primeras 3 letras, leo las 3 siguientes, leo las 3 siguientes, leo las 3 siguientes, y así va a ir metiendo aminoácidos, ¿sí? Resulta que en los eucariotas, el AUG codifica para metionina. Entonces, todas las cadenas polipeptídicas que nosotros generamos en nuestro cuerpo arrancan con ese aminoácido, arrancan con metionina. En las bacterias, el primer aminoácido que se agrega es una formilmetionina. Es una metionina que tiene un grupo formil, ¿sí? Es una modificación de una metionina. Pero es solamente en el primer aminoácido. Si después esa bacteria tiene que agregar en la cadena polipeptídica otra, o sea, aparece otro AUG que codifica para metionina, no le pone una formilmetionina, le pone una metionina normal. Pero el primer aminoácido es formilmetionina. Detalles, ¿sí?, de la evolución en bacterias. Después, otro tipo de aminoácido bastante interesante es la pirrolicina. La pirrolicina es un aminoácido que se encontró en proteínas que formaban parte de arqueas metanógenas. Las arqueas metanógenas son un tipo de arquea, ustedes ya saben, es un reino entero el de arqueas. Las arqueas metanógenas es un tipo de arqueas que se encargan de producir metano. Las arqueas viven en todos lados, pero las primeras arqueas que se descubrieron se las consideraron organismos extremófilos, porque vivían en lugares donde absolutamente nadie podía vivir. Ningún otro organismo conocido podía vivir en esas condiciones, excepto las arqueas. Entre ellas estaban las arqueas metanógenas, las que eran productoras de metano. Las arqueas productoras de metano tienen en sus cadenas polipeptídicas una lisina a la cual se le agregó, se la modificó y se le agregó un anillo de pirrol, o sea, un pirrol que es una estructura, un anillo, ¿sí?, un heterociclo. Bastante particular. Solamente lo encontramos ahí, la pirrolicina, ¿sí? Por eso no ponemos como tipo, hay 27 aminoácidos, porque esos otros aminoácidos no están en todos los organismos, están solamente en algunos, de alguna manera en particular. Y por último, les voy a hablar de otro tipo de aminoácido bastante interesante, que es la selenocisteína. La selenocisteína es una cisteína, que si ustedes después van para atrás pueden buscar cómo es la cisteína, pero acá se los muestra. La cisteína es un aminoácido muy particular porque tiene un grupo sulfidrilo, ¿sí? Ese grupo sulfidrilo, dicho sea de paso, es súper importante para las estructuras de las proteínas porque es capaz de formar un enlace covalente con otro, ¿sí?, grupo, con otro radical de otra cisteína. Ese enlace covalente se llama puente disulfuro. Y es el único enlace covalente que nosotros vamos a ver representado, aparte del enlace peptídico, en las estructuras de las proteínas. O sea que las cisteínas son muy importantes, ¿sí?, como aminoácidos cuando forman parte de cadenas polipeptídicas. Ahora, la selenocisteína es una cisteína a la cual le sacaron el azufre de su sulfidrilo y le pusieron un selenio. El selenio es recontra reactivo, es un átomo muy reactivo, lo cual significa que la selenocisteína no anda dando vueltas por ahí. Lo que se hace cuando se necesita se necesita generar una selenocisteína es generar a la proteína, la cadena polipeptídica base donde están las cisteínas, y luego, posterior, por modificaciones post-traduccionales, es decir, luego de que se generó la cadena polipeptídica por traducción, se van a buscar a esas cisteínas, se les va a sacar ese azufre y se las va como a editar y agregar el selenio. O sea, el selenio no queda ahí dando vueltas libres, como que en el momento en que se necesita, hay reacciones enzimáticas muy importantes que lo cortan y lo enganchan ahí en la cisteína para poder obtener de esa manera a este aminoácido tan particular. Nosotros tenemos selenocisteína formando parte de algunas proteínas de nuestro cuerpo, está recontra especificado en el ADN, o sea, se dice en qué lugar tiene que estar y cómo tiene que estar, pero se hace todo posterior por una cuestión de reactividad del selenio, ¿sí? Ahora, vamos a empezar a formar las proteínas.
¿Por qué vamos a empezar a formar las proteínas? Digo, vamos a empezar a formar las proteínas así como si fuese algo, algo que no se hace sencillo. Porque si bien por un lado uno pensaría en cuanto a la formación de la proteína que lo que hay detrás, adentro de un organismo, es súper complejo, un proceso de traducción, yo acá voy a ir desde lo más sencillo. Yo no voy a pensar en el proceso de traducción. Yo voy a decir, la proteína es un polímero de aminoácidos, lo cual significa que voy a tener que enlazar aminoácidos entre ellos. Enlazo aminoácidos mediante un enlace que se llama enlace peptídico. Hasta ahí todo bien. Pero, si yo enlazo aminoácidos con enlaces peptídicos entre ellos, ¿sí? Lo que voy a obtener no es una proteína. Yo lo primero que obtengo es un péptido. Si hay muchos aminoácidos, puedo hablar de polipéptidos. O sea, yo lo que voy a obtener es una cadena lineal, ¿sí? De aminoácidos unidos entre ellos. Pero para poder obtener una proteína, yo voy a necesitar que esos aminoácidos empiecen a interactuar entre sí y con el espacio que los rodea. Necesito que esa cadena polipeptídica adquiera una estructura particular. Una estructura particular, una estructura tridimensional particular, una conformación nativa. Y ya que estamos, eso lo podemos relacionar con algo que ya vimos. ¿Se acuerdan en la clase de partículas infecciosas hablamos de los priones? Yo les dije, los priones son muy interesantes porque los priones son proteínas que cambian la conformación nativa de otras proteínas. Y en ese cambio de conformación nativa las convierten o reconvierten a proteínas priónicas, que son proteínas que son peligrosas para el organismo porque después obviamente terminan generando problemas adentro del mismo. Pero estábamos hablando de conformación nativa. ¿Por qué? Porque la conformación nativa es lo que le brinda función, lo que le brinda actividad biológica a una proteína. Una proteína que no está plegada correctamente en el espacio no tiene actividad. Tenemos la cadena, seguro. Tenemos la secuencia específica de aminoácidos necesarias, seguro. Pero no va a tener actividad. No va a poder cumplir nada adentro de la célula, ¿sí? La conformación nativa, la forma en que esa proteína está plegada en el espacio, es lo más importante al final del día, porque es lo que le brinda actividad. Digo lo más importante para nosotros biólogos, ¿sí? Porque si pensamos en una proteína, estamos pensando en algo que cumple una función específica dentro de la célula. Entonces queremos que esté cumpliendo esa función, queremos que esté plegada correctamente. Pero antes de meternos con los plegamientos y con las estructuras, vamos a lo más básico, vamos a generar un enlace peptídico. El enlace peptídico es bastante sencillo. Nosotros tenemos moléculas que tienen un grupo amino y un grupo ácido carboxílico. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos unir a dos de esas moléculas haciendo que interactúe o que reaccione el grupo amino de uno con el grupo ácido carboxílico del otro. Cuando reaccionan estos dos grupos entre ellos, por una reacción de condensación, es decir, liberando una molécula de agua del medio, van a terminar generando un enlace, ¿sí?, de este tipo, que es un enlace amida. Carbono con doble enlace en oxígeno, con enlace simple a nitrógeno y hidrógeno. Esto es una amida. ¿Qué es lo interesante del grupo amida que se acaba de generar? Que es un enlace súper fuerte y plano. Tiene un carácter de doble enlace. Eso significa que no puede rotar en el plano. O sea, el enlace este que está acá en verdecito pintado, no puede rotar en el plano. O sea que el carbono este, que está unido por doble enlace oxígeno, y el nitrógeno este, no van a girar. Los que pueden girar son los que le siguen. Este carbono de acá y este carbono de acá. Pero esto no se mueve. Todo este enlace queda en el mismo plano, mientras que los que se van a mover son los que le siguen. Quédense con eso en la cabeza. Ahora primero les voy a mostrar un GIF, simplemente porque es más fácil a veces ver cómo son las reacciones con GIF. Fíjense que sale la molécula de agua, se forma nuestro grupo amida, nuestro enlace peptídico, ¿sí? Y obviamente así como se formó por condensación, se rompe por hidrólisis. Si yo le mando una molécula de agua en el medio, se me va a romper y se me van a liberar los dos aminoácidos, ¿sí? En ese sentido no tiene mucha magia, es bastante sencillo. Pero lo que no es bastante sencillo de entender, o que a veces cuesta entender, es esta idea de que el grupo amida queda en un plano y que no gira. Que es un enlace como si fuese un doble enlace, o sea, trabaja como si fuese un doble enlace. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos con dobles enlaces en lípidos? Que nosotros hablábamos de que los lípidos, cuando pensábamos en ácidos grasos, ¿sí? En ácidos grasos vamos con lo más sencillo, ácidos grasos monoinsaturados. Tenían un solo doble enlace sobre su estructura. ¿Qué pasaba en ese lugar del doble enlace? Dependiendo de cómo quedaban los hidrógenos a ambos lados del doble enlace, orientados a ambos lados del doble enlace, si quedaban en el mismo
en el mismo plano o en planos distintos, nosotros teníamos isomería. Nosotros teníamos isómeros cis, isómeros trans, dependiendo de la forma en que se acomodaron en el espacio, ¿no? Bueno, acá va a pasar algo muy similar. Lo que va a suceder es que va a haber una gran parte de la molécula que no va a girar. Pero ¿se acuerdan quiénes eran los que giraban? Yo les dije, los carbonos que les seguían a esos. ¿Y quiénes son los carbonos que le siguen a esos? Los carbonos que tienen el radical. Entonces, dependiendo de cuáles son los aminoácidos que se unieron entre ellos, esos radicales van a poder quedar en el mismo plano o en planos distintos. O sea, van a quedar adoptando posiciones cis o posiciones trans. Pero hay una cuestión bastante interesante. Los aminoácidos tienen radicales, están formados por radicales completamente distintos entre ellos. Entonces nos vamos a encontrar que la forma que van a adoptar, si están en forma cis o en forma trans, va a depender de los radicales que estén ahí. ¿Por qué? Porque el impedimento es estérico. ¿Qué tan grandes son los radicales? Si los radicales son muy grandes o están muy cargados, no van a poder estar en el mismo plano, se van a molestar entre ellos. Así que rápidamente van a adoptar una posición trans. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Hay isomería cada vez que se enlazan? Sí, hay isomería. Isomería del tipo cis y trans. Los enlaces peptídicos pueden estar en posición cis o en posición trans. Va a depender de los aminoácidos que se unieron entre ellos. Siempre va a depender de eso. Generalmente adoptan posiciones trans. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Por el impedimento estérico que hay entre los radicales que forman a cada uno de esos aminoácidos. Pero es posible que los encontremos en algunos casos en posición cis. Por ejemplo, no sé, una glicina unida a una serina. Puede llegar a adquirir una posición cis. Quizás no le molesta tanto, ¿sí? Depende también de si esos aminoácidos se siguen uniendo a otros aminoácidos o solamente están en forma de dipéptidos o cosas de ese estilo. Pero bueno, es algo para considerar. Hay más isomería disponible acá en los aminoácidos cuando se unen entre ellos. Ahora, por convención, acá vieron que hay muchas convenciones en biología y en química. Por convención, nosotros, si tenemos que escribir a una cadena polipeptídica, o sea, escribir a los aminoácidos y representar a los aminoácidos que forman parte de una cadena polipeptídica, siempre vamos a escribir al extremo amino, al amino terminal, al que quedó libre, ¿sí?, hacia la izquierda. O sea, es el primero que escribimos. Mientras que el extremo carboxilo libre, el carboxilo terminal, hacia la derecha. ¿Por qué los escribimos en esa dirección? ¿Por qué no ponemos primero el carboxilo y después el amino? Porque cuando vamos a ver el proceso de traducción y vamos a ver a un ribosoma que está generando una proteína, una cadena polipeptídica, lo que vemos que primero sale, lo primero que cuelga, por así decirlo, hacia afuera de un ribosoma es el extremo amino terminal. Eso significa que los aminoácidos que se unieron de forma tal de que el primer aminoácido, lo que reaccionó al primer aminoácido, fue el carboxilo. Entonces dejó el amino libre. ¿Sí? Por eso lo primero que vuelca es un amino terminal. ¿Sí? Así que para seguir la idea de que las proteínas siempre se generaron en esa dirección, cuando escribimos una cadena polipeptídica, las escribimos en esa dirección. Como diciendo, esto adentro de las células se generó de esta manera. Se unieron así, en este orden, no en el orden contrario. ¿Sí? Obvio, súper convención esto, chicos. Pueden escribirlo de la manera contraria, pero es más fácil de entenderlo, ¿sí?, si lo escribimos siempre de esa manera. Ahora, ¿vieron que yo dije que los aminoácidos se empezaban a unir entre ellos y que lo primero que íbamos a formar son péptidos? Y eso no necesariamente iban a ser proteínas o no lo íbamos a definir como proteínas automáticamente. Bueno, depende del libro que ustedes busquen o desde donde a ustedes les guste estudiar toda la parte de proteínas, en general de biomoléculas, pero sobre todo de proteínas, se van a encontrar con que muchos libros hablan de una clasificación en donde se pasa de péptidos a proteínas y se va contando la cantidad de aminoácidos que forman parte de esa cadena. Entonces, una cadena que tiene de 2 más aminoácidos se le dice péptido. Entonces, tenemos un dipéptido, un tripéptido, un tetrapéptido. O entre 4 y 10 aminoácidos podemos hablar de oligopéptidos. ¿Sí? O por encima de los 10 aminoácidos hablamos de polipéptidos. Yo les digo, esas medidas, esas cantidades de aminoácidos son súper arbitrarias. Va a depender del libro, va a depender del autor, es recontra arbitrario el límite y no es tan fácil de definir. Dicho sea de paso, ¿vieron que en la segunda diapositiva yo les mostré los GIF de las proteínas y yo les mostré los beta-amiloides?
Y les dije, eso es un péptido. El beta-amiloide creo que tiene, no sé si 35 o 65 aminoácidos. Creo que tiene 35 aminoácidos o algo así. 35 aminoácidos y yo le dije péptido. No le dije proteína, no le dije polipéptido. Es súper arbitrario, ¿sí? Para los biólogos, proteína es aquello que tiene función. Para los bioquímicos, proteínas pueden ser muchas cosas. Y entre los bioquímicos se van a pelear a muerte de si alguna proteína le dicen polipéptido o le dicen proteína. Nosotros nos fijamos si tiene función o no. Esa es la realidad. En general, cuando se habla de proteínas, nosotros pensamos o diagramamos en nuestra cabeza que estamos hablando de un polipéptido que tiene un peso molecular alto. ¿Pero qué es peso molecular alto para nosotros y para el de al lado? No lo sé. Yo me fijo si adentro de la célula esa proteína está cumpliendo una función o no. Si cumple una función, proteína. Si es muy chiquitito, le puedo decir péptido. ¿Por qué? Porque me pintó, porque queda lindo decirlo. Porque así me acuerdo que es chiquitita. Vale. ¿Sí? Pero se los pongo igual en la diapositiva y se los aclaro, porque, primero, no sé si notaron que yo no hablé de clasificación de proteínas. No es porque no haya. Les voy a dar una clasificación de proteínas, pero va a ser la última diapositiva. Porque me place y porque, si se dieron cuenta, si se las estoy poniendo como una última diapositiva es porque quizás no es tan importante la clasificación de proteínas al final del día. Eso por un lado. Y por el otro lado, porque la clasificación, sí, esta, que habla de límites arbitrarios entre cantidad de aminoácidos, para lo que es la proteína como biomolécula, en esta materia no nos interesan esos límites. No es lo mismo que con glúcidos, quizás, que sí tiene más lógica hablar de un polisacárido, ¿sí? Y pensar en que son miles de unidades de glucosa unidas entre ellos o algo así. Sí, tiene más lógica, porque nosotros lo vemos también que es como materia de reserva dentro de nuestros organismos o de estructural o cosas de ese estilo. Tiene más lógica. O hablar de disacáridos de importancia biológica. Sí. Pero acá, me. Ahora, antes de seguir con estructura proteica, vamos a hacer un pequeño recreo, pues ya son y 40 y seguramente deben estar medio cansados. Vamos a hacer un recreo medio corto, hasta y 50. Vamos a hacer 10 minutitos y vamos a presentar y representar estructura proteica, ¿sí? Que es obviamente lo más importante porque es de donde nosotros vamos a entender cómo es que las proteínas adquieren su actividad biológica. Así que vayan al recreo, dejo de grabar.